Bienvenidos a este podcast. Vamos a hablar de temas importantes para la microeconomía. Mi nombre es Natalia Sandoval y vamos a hablar de análisis de costos. Los costos económicos o de oportunidad son los que tienen que ver con todos los costos que implica la producción de un bien o servicio, siendo estos implícitos los que hacen referencia al costo de los usos de recursos y los explícitos son los consumos de materia prima o factores productivos. Estos costos son los que se registran contablemente, teniendo en cuenta que ya estamos hablando de costos contables. Estos costos tienen una clasificación según el volumen de producción. Vamos a hablar de costos fijos, los cuales no varían con la producción, como por ejemplo la nómina y el pago de arriendo. Siguiendo con los costos variables, ya que estos sí tienen que ver proporcionalmente a la producción, teniendo en cuenta que a mayor producción, mayor gasto de servicios públicos e insumos. Los costos totales son, como lo indica su nombre, la suma de todos los anteriores. Los costos a corto plazo son los que se ven afectados cuando hay factores en movimiento constante. A esto le podemos agregar el cambio de personal. Se ven mayormente reflejados en el valor de producción individual, siendo igualmente costos fijos, variables y totales. Los costos totales reflejan todos los procesos anteriores, ya que son el resultado final del costo de la producción. Los costos medios son los costos por unidad. La fórmula hace referencia al costo total de producción dividido en las unidades producidas. Los costos marginales nos indican el aumento del costo total al aumentar una unidad en la producción. En esta fórmula vamos a identificar en la primera columna el aumento del costo total de la producción que queremos hallar menos el costo total de la producción anterior, dividido en el aumento de unidades que queremos hallar sobre menos la producción de unidades anteriores. Es así como obtenemos los costos marginales. Seguido a esto, continuaremos hablando acerca de las estructuras de mercado. Para definirlas, es necesario tener en cuenta que no todos los mercados ni las empresas funcionan de la misma manera. Es por ello que en la estructura de mercado se evidencian las características de ofertantes y demandantes de un producto establecido, así como las variaciones de sus precios. Existen tres principales componentes. El primero de ellos, número de vendedores. Este se refiere a que dependiendo del producto o servicio tenemos variedad o limitación en los mercados. A la hora de adquirir una fruta o verdura contamos con diversidad de agricultores. Lo contrario sucede si queremos comprar una gaseosa, pues las opciones se limitan un poco más, ya que el 100% es manejado por Coca-Cola o Pepsi. Diferenciación de productos. Actualmente hay mercados con diferentes productos. Esto ocurre, por ejemplo, a la hora de elegir un automóvil, puesto que encontramos variedad de marcas y modelos. Todo lo contrario en mercados con productos similares, como en el caso de azúcar, sal, aceite. A pesar de que hay variedad de marcas, no existe mayor diferencia entre una y la otra. Esto genera que sus precios sean iguales a los de su competencia. Finalmente, encontramos las barreras de entrada. En el caso del mercado de los taxistas, se generan requisitos para poder ser propietario y asimismo prestar el servicio, lo cual se puede evidenciar como una barrera, situación que no debería suceder si deseamos montar una panadería, pues los requisitos para ingresar y formarla, pues no se determinarían como una barrera. Competencia perfecta. Es allí donde las empresas son precios aceptables. Esto quiere decir que al haber gran cantidad de ofertantes, el precio se mantiene entre los competidores, pues el hecho de no hacerlo va a generar una baja en las ventas. Oligopolista. Se caracteriza principalmente porque hay una mínima participación de ofertantes en el mercado. En el caso de los sistemas operativos, contamos con el de Apple y el que usamos comúnmente, el Windows. Esto genera que los precios puedan llegar a ser elevados y que el consumidor deba pagarlos para poder adquirir el servicio, a causa de la limitación. Duopolio. Hace referencia a que el 100% del mercado está dirigido solamente por dos grandes ofertantes. Un claro ejemplo podría ser Pepsi y Coca-Cola, que básicamente de ellas dos se desprenden las marcas que conocemos actualmente de consumo de gaseosa. Monopolio. Esta hace referencia a que solamente hay una empresa que suple la necesidad o servicio. Es decir, que no existen productos sustitutos ni alternativas para el cliente. En la competencia monopolista,
Es un tipo de competencia perfecta, puesto que en el mercado de bienes y servicios existe un alto número de ofertantes con productos diferentes, lo que permitirá que cada uno de ellos pueda fijar sus propios precios sin necesidad de tener en cuenta cuál es el que está determinado por su competencia. Hola, ahora hablaremos sobre la fijación de precios y el equilibrio de las empresas, teniendo en cuenta la introducción a la teoría de los juegos. Esta teoría tuvo origen en 1944. Sus autores más relevantes fueron John von Neumann, que fue un matemático, y el economista Oscar Morgenstern. Su estudio se centró en el análisis de las empresas, de las personas y hasta de los gobiernos, eh, viendo su intento de maximizar siempre pues, su propio bienestar, anticipándose a las acciones de la competencia y o reaccionando frente a estas acciones. Esta teoría reconoce todas las situaciones de conflicto donde existen quienes toman decisiones y que son identificados en esta teoría como los jugadores. También existen las reglas del juego y las recompensas, que son como los premios. El juego inicia cuando los jugadores intentan actuar de buena manera, eligiendo pues estrategias sin saber qué elección es la que hará su competencia. A continuación, veremos la matriz de beneficios para juegos en relación con la publicidad. La matriz de beneficios fue uno de los juegos sencillos o los primeros que se plantearon en esta teoría. Entonces vemos el cuadro donde está la estrategia de A y la estrategia de B. Ambos jugadores tienen una estrategia dominante. Si B no hace publicidad, A sí la hará, puesto que 75.000 es una cifra que rebasa los 50.000. Si B hace publicidad, A también hará publicidad debido a que una utilidad de 10.000 es preferible a una pérdida de 25.000. Si A hace publicidad sin importar lo que haga B, de manera similar B hará publicidad independientemente de cómo actúe A. Y también nos muestra esta matriz, si no se hace publicidad, si A no hace publicidad, B la hará porque 75.000 es una cifra que supera los 50.000. Si A hace publicidad, B también la hará porque una utilidad de 10.000 es preferiblemente a una pérdida de 25.000. Esas son las dos últimas conclusiones de la matriz que les traemos. Bueno, a continuación vamos a hacer una pequeña síntesis acerca de un artículo que nos comparte el Banco Mundial, donde nos habla sobre el panorama general de la economía en Colombia, pues teniendo en cuenta pues todo su contexto, la estrategia y resultados que se vivieron en el momento en que llegó el COVID-19, ¿sí? Y de tal manera cómo afectó la economía estando en un pre y un post de esta pandemia. Entonces, uno de los principales temas relevantes que nos menciona el artículo es la dinámica de la productividad, la cual ya estaba presente cuando entró la pandemia. ¿Por qué lo tomamos como un tema relevante? Porque la productividad es conocida como aquella variable que muestra qué tan eficientes se usan los recursos para la producción de bienes y servicios en una economía, que para nuestro caso ha frenado el crecimiento económico en Colombia. Un ejemplo claro que también nos muestran en el artículo son las exportaciones de mercancías o recursos no renovables, tales como el petróleo, ya que al ser explotado no se regenera tan rápido como se consume. Es un mercado que se evidencian cambios en el comportamiento, llevándolos a choques que afectan el crecimiento económico. Obviamente sin contar la política fiscal, la deuda interna y su relación obviamente directa con el Producto Interno Bruto. A lo anterior, le sumamos la llegada del COVID en el año 2020, lo que agravó la situación en las variables mencionadas anteriormente, que aunque el gobierno colombiano, en cabeza del presidente Iván Duque, tomó acciones en su momento que ayudaron a mitigar las crisis y a recuperar pues la economía, se han venido sintiendo obviamente el golpe de la llegada de la pandemia. Dentro de estas acciones que el presidente tomó, encontramos los programas como el ingreso solidario
o el programa de compensación de IVA en los hogares más vulnerables durante la pandemia. También se buscó proteger la vida, los ingresos, los trabajos y obviamente las empresas quienes son que proveían los trabajos. Aunque siendo Colombia un país con desigualdad en el mercado laboral y sus ingresos, ¿no? Pero siempre buscó también cubrir esta parte. Cabe resaltar que el trabajo que se venía realizando en el país en materia de reducción de la pobreza se vio fuertemente afectado, casi que nulo, sin contar los gastos asumidos por el gobierno para afrontar la emergencia sanitaria y de salud en relación directa con un menor recaudo tributario, lo que desencadenó en la pérdida del grado de inversión del país y aumento de la deuda interna, que obviamente, pues como les decía anteriormente, se relaciona directamente con el Producto Interno Bruto. Con relación a lo anterior, los gobiernos a nivel mundial y de manera concreta Colombia le apuntaron a una recuperación paulatina de mediano plazo, esperando que el panorama frente al déficit fiscal, a la deuda interna y al Producto Interno Bruto mejore pues con miras al año 2022 o mejorara con miras al año 2022, planeando unas estrategias claras en el apoyo con el grupo del Banco Mundial, tales como la promoción de un desarrollo territorial equilibrado donde sus componentes se transformen de manera permanente y logren incrementar la movilidad e inclusión social. A través de una mejor presentación de servicios y apoyando obviamente la sostenibilidad fiscal y a la productividad, dando prelación a la satisfacción en las condiciones de vida. Finalmente, como respuesta a la crisis sanitaria, a mediados de junio del 2020 se logró la aprobación de un financiamiento por más de 2.066 millones de dólares para políticas públicas de desarrollo, las cuales atendieron las necesidades de la sociedad en su momento, aportando ingresos y soportes a los hogares más vulnerables y logrando mantener las empresas con liquidez y acceso a la financiación. También se proyectaron y se han desarrollado programas a lo largo del 2020, 2021 y 2022 con el fin de recuperar sectores afectados por la crisis sanitaria y económica, como la infraestructura sostenible, la vivienda, la competitividad, la integración socioeconómica de migrantes, la reactivación laboral y la educación, entre otros.